Bien amigos, continuamos con Alejandro Neira, conversando sobre literatura y derechos. Alejandro, tú dijiste al principio del programa que hay una gran discusión entre si la literatura siempre debe tener una parte de denuncia, ¿no?, de las injusticias, si tiene un compromiso, o la literatura por la literatura misma. Y en el caso de la literatura peruana ese debate se ha dado, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la poesía, ¿no? La poesía social, la poesía pura. Exacto. ¿Qué comentarios nos puedes hacer? Creo que el tema es muy propio de la literatura latinoamericana en general. Yo recuerdo y la poesía, lo cual es curioso porque la poesía tiende a ser pues lo estéticamente más hermoso, la búsqueda de la belleza de las palabras, sin necesidad de tener una relación cercana con la realidad, muchas veces. Pero yo recuerdo pues desde la poesía modernista de Rubén Darío. Rubén Darío es un poeta que siendo modernista busca la belleza, pero que al mismo tiempo de alguna manera busca denunciar cosas también. Y es curioso porque él denuncia el imperialismo. Por ejemplo, tiene un gran poema que es A Roosevelt, en el que básicamente denuncia los abusos de un país colonialista, imperialista, en Nicaragua y en Centroamérica, apenas empezado el siglo XX. Entonces, en Latinoamérica se nutre en general la literatura de esta literatura de denuncia. Y es curioso que pase eso incluso en la poesía, porque en los años 20 y 30, sobre todo, es el surrealismo, la vanguardia, que busca poesía abstracta más bien. Eso que digamos, se da en el debate en Latinoamérica, en el Perú se da en los años 50, 60. Es la poesía pura versus la poesía social. ¿Quiénes representan? Algunos dicen que en realidad el debate no existe. Marcos Martos, por ejemplo, dice que ese es un debate ficticio, que nunca existió. Porque los grandes poetas pueden ser Sologuren, Salazar Bondi, Eilson, que son ya digamos posteriores, para no poner a Eguren o Vallejo, los grandes poetas de inicio del siglo XX, digamos que buscan el esteticismo en sí, no buscan más que la belleza de las palabras. Y surge una generación en la que está, digamos, quizás Corcuera después, pero hay toda una generación de Alejandro Romualdo, ¿no? El poeta, el canto a Tupac Amaru, quizás el mayor exponente de esta poesía, que es un grupo de poetas que buscan hacer una poesía distinta. Según Marcos Martos ya no existe, en realidad es una distinción tonta entre poesía pura y poesía social. Pero sí hay digamos que son dos vertientes de la poesía peruana que buscan, una, acercarse a la realidad, y la otra básicamente hacer... evadirse de la realidad. Exacto, que es lo que mucha gente cree que es la literatura, ¿no? Y en el caso de las novelas, de nuestros grandes novelistas, ¿no? Arguedas, Scorza, Vargas Llosa, ¿no? Ahí los temas políticos, sociales, y están presentes, pero también están presentes la libertad, ¿no? Sin duda. Y otros derechos, como por ejemplo... bueno, el derecho a la tierra. En Scorza, ¿no? Toda la saga, la pentalogía de sus novelas. Desde Rodolfo de Porrancas, ¿no? Garabombo el Invisible. Toda la pentalogía de Scorza está destinada, en principio, a denunciar digamos, la apropiación de la tierra en los Andes. Por parte de los gamonales. Exactamente, ¿no? Y son muchas veces estas luchas. Lo mismo que Arguedas. Arguedas desde el indigenismo busca digamos, presentar cómo los derechos son finalmente conculcados, o sea, gente sin derechos, básicamente. Los indígenas es gente que sus derechos son pisoteados permanentemente, y es una situación que lamentablemente creo que sí se dio en los Andes del Perú en gran parte del siglo XX, ¿no? De estos autores, Scorza es un autor un poco que no se le vuelve a publicar. Hace poco ha vuelto a publicarse, Hace ¿no? poco se ha vuelto a publicar, han habido reediciones de pero la pentalogía. Pero él también fue muy... Él mismo es un personaje un poco, digamos, él hizo una gran cosa por popularizar la literatura, que es los populibros peruanos que salieron en los años 60, que eran libros muy baratos y muy... Pero su novela puede ser clasificada como en el realismo mágico. Para algunos sí, ¿no? Por Garabombo, ¿no? Por exactamente, ejemplo, para algunos Scorza digamos que se apropia de algunos, ¿no? del realismo mágico para trasladarlo a los Andes, pero de manera... digamos, aprovechando la situación, si lo quieres decir, mientras que Arguedas es la voz auténtica, digamos, del Ande, ¿no? Pero lo de Arguedas pasa también por El Sexto, ¿no? Recordemos que es una novela política del Sexto, del más grande penal de la prisión que existía en ese tiempo. Y ya efectivamente Vargas Llosa, pues, ¿no? Que tiene un hermoso... Claro, no podemos dejar de hablar de nuestro premio Tenemos Nobel. que hablar del premio Nobel. Vargas Llosa
digamos, denuncia de la dictadura, de una época en la que no hay derechos, justamente. Conversación de la Catedral quizás es el ejemplo más claro con un personaje que es Esparza Zañartu, ¿no? Que en la época de Odería efectivamente era el control político, ¿no? Lo que sería Vladimiro Montesinos en los años 90. Y Vargas Llosa también, curiosamente, hablando de esto que decíamos de la literatura, él tiene un discurso cuando gana el premio Rómulo Gallegos, que es que la literatura es fuego. La literatura sirve para cambiar la realidad, que es la gran discusión finalmente, ¿no? Él dice la literatura es fuego y todo está enmarcado en que, digamos, en un continente, ¿no? Que es la América Latina, en la que hay justamente sed de justicia. La literatura está ahí para denunciar todos estos abusos, finalmente. Y justamente en esa línea tú has publicado una novela, ¿no? Que se llama... Sí, a Perú, 1985, es una novela de espías, que ganó el premio de la Cámara del Libro el año pasado. Yo creo que hay dos cosas acá, ¿no? Creo que hablando de derechos es importante hablar de la época de la violencia en el Perú, en la década de los 80. Hay una gran producción literaria de esos años que continúa, y que continúa porque es una época que ha marcado sin duda la sociedad peruana en las últimas décadas. Fines del siglo XX, ¿no? Fines del siglo XX. Y yo creo que gente como de mi generación, como pueden ser, no sé, Diego Treyes, que tiene una novela que se llama Bioy, Santiago Roncagliolo, evidentemente con Abril Sí. Rojo, ¿no? El propio Alonso Cueto, La Hora Zulia, quizás otros ejemplos, pero hay otra visión de la violencia. Y hay novelas policiales que se escriben sobre la violencia, sobre los abusos en la década de los 90, sobre esta guerra sucia que había por parte de los terroristas, pero también por parte de los militares, ¿no? Claro, cada cierto tiempo en la historia de nuestro país tenemos se refleja esto. Exacto. En la literatura, ¿no? Exacto. ¿No? En la época de Arguedas, el mismo antes Vallejo, Escorza, plantean sus novelas a partir de determinadas realidades. Y tú, con estos escritores que han mencionado, también tocan este tema de la violencia. Es creo que signo de los tiempos que ya gente de nuestra generación, digamos que somos gente que éramos niños o adolescentes en la década de los 80s, 90s, y que nos tocó vivir la situación desde una perspectiva un poco distinta, escribamos ahora sobre nuestras memorias. Pero quizás nuevamente tendríamos que hablar un poco del compromiso, ¿no? Somos muchos escritores que escribimos de esto, porque nos parece que es en parte importante recordar, no olvidar todo lo que pasó en esos años. Y lo vemos como, digamos, por lo menos en lo que yo he escrito, es una época en la que yo era niño, pero en que tengo los recuerdos muy vívidos Te ha marcado. Que me han marcado, como ha marcado a toda nuestra generación, creo, y nos obliga a pensar en si la literatura finalmente sí puede denunciar, sí puede servir, no necesariamente para denunciar hechos exactos, pero sí una época que no queremos volver a vivir, ¿no? La literatura también nos enseña. Sin duda. Muy bien, Alejandro. Muchas gracias por haber venido a nuestro programa para conversar sobre literatura y derechos. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Sobre la base de la realidad de derechos, de casos, pueden hacerse obras literarias. Los grandes procesos han dado pie a grandes historias. Lo kafkiano es el absurdo del proceso, es la búsqueda de la justicia. Arguedas, desde el indigenismo, muestra que los derechos de los indígenas son pisoteados. Mario Vargas Llosa hace denuncia de la dictadura, en la época que no hay derechos. Bien, amigos, eso ha sido todo por el día de hoy, y como siempre, los domingos a las 9:30 por TV Perú, Mucho Más que Ver.